Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. A los amigos, a cualquiera que haya entrado, después de haber iniciado, sea muy bienvenido en el nombre del Señor. Siempre un gozo, un placer, una gran bendición poder compartir la palabra de Dios. Y les invito a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Vamos a seguir hablando acerca del liderazgo del apóstol Pablo, que va en ese barco y siendo el prisionero, estando encadenado, tomó el liderazgo y marcaba el paso. Vimos anteriormente, el líder se gana la confianza, el líder habla con autoridad. Y hoy vamos a ver empezar a seguir leyendo Hechos capítulo 27, verso 22, que es un largo pasaje y el tiempo ya ha avanzado un poco. Verso 22, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros, procurando huir de la nave y echando el esquife al mar, recuerden lo que era el esquife, el barco pequeño, el barco que se usa para hacer los mandados, para ir de un pronto a tierra, aparentaban que querían largar las anclas. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si esto no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. El líder actúa con autoridad. El líder tiene autoridad. Vimos la autoridad del apóstol Pablo cuando dijo al centurión, a Julio y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarlo. No es fácil decirle que no a alguien que quiera hacer algo. Para eso se necesita autoridad. Hace unos días atracó aquí un barco en el Puerto Nuevo, y unos turistas de ese barco fueron a hacer una excursión a Punta Rusia. La excursión tuvo varios inconvenientes y se retrasó mucho. Cuando el grupo se dirigía al restaurante a comer, una señora
del grupo se paró en el autobús y dijo, si nos ponemos a comer, nos va a dejar el barco. Tardamos 2 horas en llegar aquí. Y son las 5 y el barco se va a las 7. En el barco hay comida. Los demás turistas la apoyaron y llegaron aquí con la ayuda de la MED, que fue los esperó en la UAS y cruzaron todos los semáforos en rojo y pudieron llegar como 5 minutos antes que el barco zarpara. Lo que quiero resaltar de esto es que esa decisión de no comer, de pararse en el bus, jamás la debió tomar una turista. Eso lo debió decidir el guía, que es el líder de la excursión. Pero el guía desapareció porque no tiene autoridad. Nosotros decimos en el mundo de los guías, hay guías y hay acompañantes. Ese era un acompañante. Hay mucha gente en posición de liderazgo que no entienden que tú no estás para ser popular, tú no estás para ganar un concurso de popularidad. Tú estás para hacer que las cosas funcionen y que funcionen bien, lo mejor posible. Por eso estás ahí. Tal vez usted piensa, bueno, yo no estoy en ninguna posición de liderazgo. Yo no estoy en ninguna posición que amerite liderazgo. Yo le diré que no, porque el Señor nos ha encomendado a todos el ministerio de la reconciliación. Y el autor a los Hebreos le dice, les reclama, ustedes deberían ser ya maestros con el tiempo que tienen y todavía hay que estarle explicando. Por lo menos deberíamos influenciar en una persona para poder explicar claramente el plan de salvación. Y escuchaba a alguien decir, una persona tarda 1 minuto o 2 para darse cuenta si tú sabes o no de lo que estás hablando. Y cada uno de nosotros, con el tiempo que tenemos en la iglesia, deberíamos hablar con tal convicción que demostremos que sabemos de lo que estamos hablando. A veces Franklin nos dice que se nos hace difícil hablar 5 minutos de tu Señor. Entonces, usted tiene la gran comisión de hacer discípulos y también tiene la difícil tarea de liderarse a usted mismo, que muchas veces es más difícil liderarnos a nosotros mismos que liderar una ciudad. Dijo Salomón que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Al igual que esos marineros planeaban tomar el esquife, es decir, el barco pequeño, porque pensaban que tendrían más posibilidades de sobrevivir que permaneciendo en el barco, que según ellos iba a la destrucción. Usted y yo, a lo largo de nuestras vidas, tendremos que tomar decisiones. Alguien dijo que una persona promedio toma 7 grandes decisiones a través de su vida. Si eres muy joven, muy posiblemente no has tenido que tomar una gran decisión hasta ahora, pero no pasa mucho tiempo para que por lo menos tengas que decidir qué vas a aprender, cómo te vas a ganar la vida, sobre todo cuál es la voluntad de Dios para tu vida, cuál es el propósito de Dios para tu vida, cómo te vas a ganar la vida. Mucha gente se equivoca en esta decisión y la prueba es que hay una tasa de deserción en América Latina, en las universidades, de un 42%. De personas que eligen una carrera y al año se cambian porque descubren, eso no es lo mío. Decisión que, por cierto, se toma muy temprano en la vida, con 17, con 18 años, y muchos ignoran muchas cosas y fallan en esto. Ignoran que Dios es tan bueno, Dios es tan maravilloso, que junto al regalo de la vida
a cada quien le ha dado talentos, a los buenos y a los malos. Igual que la lluvia cae sobre buenos y malos. Y cada quien debería preguntarse qué fue lo que Dios me dio, para evitar lo que yo siempre llamo llevar la armadura de Saúl, una carga pesada en lo cual tú no eres bueno. David dijo, quítenme esto no es lo mío, nunca lo practiqué. Hay que ver qué es lo que Dios le ha dado a cada uno, y no es una decisión fácil, y la vida es una batalla difícil, por lo tanto hay que enfrentarla con la mejor arma. Eso es lo segundo, y lo primero, como hizo David, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Tendrás que decidir con quién te vas a casar. Si hay un amigo entre nosotros, usted tiene la decisión más importante de la vida. ¿Dónde se va a pasar la eternidad? Y trate de no equivocarse en eso. Usted se puede equivocar de carrera, estudiar una y después otra, pero en el infierno ya no hay esperanza. Usted tiene que decidir dónde se va a pasar la eternidad. Ellos pensaban que tomar el esquife era la decisión correcta. Hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero cuyo fin es un fin de muerte. Por la gracia de Dios, el apóstol Pablo estaba ahí. Y sea por las buenas o por las malas, dijo, no, corten las amarras. Pero no siempre tenemos a una persona capacitada, sabia, que nos diga lo que tenemos que hacer. Hay situaciones que nos pasa como a Josafat, cuando fue rodeado por varios pueblos que lo multiplicaban en número y en armas. Y él humildemente reconoció, Señor, no tenemos fuerza contra tan grande compañía que viene contra nosotros. No tengo fuerza, ni tengo un plan, ni sabemos lo que tenemos que hacer. Pero el creyente siempre tiene algo. Dice, a ti volvemos nuestros ojos. Vuelva sus ojos al Señor. Cuando no sepa qué hacer, pídale al Señor con lágrimas, con humildad, con paciencia. Dice Billy Graham que a pesar de que somos seres que nos encanta estar en compañía, en sociedad, y yo digo que uno de los problemas de este COVID que nos tenía aislado era eso, uno no podía tener contacto con sus amigos, con sus hermanos, como uno quería. A pesar de que somos seres que nos encanta estar en sociedad, las grandes decisiones de la vida se toman solo, en la soledad del alma. Es usted que decide con quién se va a casar, qué va a estudiar, dónde se va a pasar la eternidad. Eso no lo decide nadie por usted, al menos no debería. Es usted buscando la dirección de Dios. El empleado más loco que nosotros hemos tenido en la historia, y está conmigo otra vez, me dijo un día, patrón, el mejor consejo se lo da uno mismo. Y eso es verdad. El mejor consejo, yo te puedo dar todos los mensajes, pero es usted, hasta que usted no decide, me levantaré e iré a mi padre, como el hijo pródigo que andaba por allá comiendo basura y andado perdidamente, pero es el individuo que un día dice, me voy a arrepentir. Nadie puede tomar esa decisión por ti. Las grandes decisiones las toma
usted. ¿Cuántas veces vemos en la vida personas que toman el esquife? Vemos en la Biblia a Noemí y a Ruth. La cosa se puso un poco mala en Belén de Judá y se fueron para los campos de Moab. Para allá es que está buena la cosa. Duraron 10 años, allá hubo mucha gran destrucción. Entonces tuvieron que volver. Porque en realidad Dios no había dejado de tener misericordia con su pueblo. ¿Cuántas veces pasa así en la vida? ¿Cuántas veces usted ha visto personas así? Yo miraba a un señor que se llama Guillermo, que es venezolano. Fue noticia hace unos días porque él hace unos años salió de Venezuela, de la crisis que hay en Venezuela, se fue a China, y allá estaba en China, entonces vino el coronavirus, y se fue de China huyéndole al coronavirus y cayó en Ucrania, y allá está él, y yo digo, hay que orar para que ese hombre no venga para acá. Eso le pasó a nuestro amigo Guillermo. Yo recuerdo cuando el turismo empezó a caer aquí y Punta Cana a subir, me hicieron una tentativa oferta de mi compañía para trasladarme para allá. Y yo no tenía paz. Les digo que ojo con tomar decisiones porque meramente te van a pagar más allí. Como creyentes uno tiene que evaluar muchas cosas. Y mi prioridad en esa etapa de mi vida era seguir formándome en la palabra de Dios. Y aquí, no en Punta Cana, era el mejor lugar. Y la otra cosa que yo quería era ir a la universidad. Y aquí también era mejor. El Señor no ha dejado de ser fiel conmigo. He pasado buenos tiempos, he pasado tiempos difíciles, pero nunca me ha faltado lo necesario. Ni me faltará, porque el Señor es fiel. Séale fiel al Señor. Y usted verá cuán fiel es Él. Nosotros tenemos unos familiares que estábamos un día de vacaciones en la Ciudad del Sol, en Miami, y yo viendo la ciudad, paseando, me están dando un tour por allá, digo, wow, pero esto es impresionante, y estoy alabando la ciudad hasta que mira, ten mucho cuidado, me dice, que eso me pasó a mí. Tenían un negocio próspero en Santo Domingo, y él fue de los primeros en graduarse en ingeniería en sistemas, le daba mantenimiento a varios bancos, incluyendo un banco en Miami, lo mandaban de aquí a Miami, él se enamoró de la ciudad, dijo, no, me voy a mudar para acá, quitó su negocio, pongo mi negocio allá, no pudo hacer la transición. Y de ser un empresario aquí, no ha podido pasar de ser un empleado. Y se arrepiente, y cuando quiso volver, ya que había perdido la plaza. Hay caminos que al hombre le parecen correctos. Ellos pensaban que tomar el esquife era lo correcto. Yo no estoy diciendo que sea malo que usted se vaya a Inglaterra, que usted se vaya a Irak. Yo lo que les digo es que busque la dirección del Señor. Eso sí, yo les digo que escuche la voz del Señor. ¿Y cómo usted puede escuchar la voz del Señor? En este caso, el ángel había dicho claro, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. No siempre es tan claro, pero por lo menos esté quieto, reflexione. Dios habla. Pídale al Señor, Dios le va a poner en la mente, en el corazón, a través de la palabra, a través de una prédica, usted orando lo que usted tiene que hacer. No
no se crea más listo que Dios. Franklin me dijo un día, tú tienes una cosa buena, al joven rico le faltaba una cosa, y yo tengo una buena, y es que busco consejo, o pregunto. Siempre le estaré agradecido a Franklin y a Alexis, que me orientaron en cuanto a lo que yo debía estudiar, donde ellos me veían bien. Y pregunte. Y ahora que yo he estudiado planificación estratégica, donde tú aprendes cuáles son las preguntas clave que debes contestarte para analizar un proyecto, minimizar los riesgos y tener una idea más acabada. Ahí es que yo pregunto y veo cuánta patada voladora tira la gente, confundiendo riesgo con suicidio. Oh, pregunte, hermano, pregunte. Desde luego que cometeremos errores, pero trate de equivocarse lo menos posible, porque la vida es breve. Enséñanos a contar nuestros días, de modo que traigamos al corazón sabiduría. Sea que esos marineros se hayan dado cuenta o no, Pablo le estaba haciendo un favor, un gran favor. Pablo le estaba salvando la vida. Abandonar el barco en la oscuridad, en la madrugada, en medio de un huracán, un barco pequeño, irse en un barco pequeño, del primer viento lo hubiese virado. E intentar llegar a costa en ese barquito pequeño era un gran riesgo, era un harakiri, era un suicidio. Pena de aquel que va solo por la vida como un caballo sin freno y que no tiene ni siquiera que le dé un consejo. ¿Quién le dé un consejo? O le evite cometer una locura. Pena de aquel que cierra sus oídos a un buen consejo. Siempre estaremos en deuda con los mayores que un día nos frenaron, que un día nos jalaron. No te vas por ahí, no tomes el esquife. Nunca sabremos, por lo menos de este lado de la eternidad, de las cosas que el Señor nos ha librado y nos libra. Las veces que el Señor ha cortado la cuerda para librarnos de un mal mayor. No sabía lo que le esperaban, porque estaban aterrorizados. Y cuando el temor te arropa, es imposible pensar con claridad. Pero Pablo, como todo buen líder, estaba alerta, estaba atento. Y miren algo interesante, él respetó la línea de mando. Él no le dijo, no se vayan, le dijo a Julio, al centurión, tienen que permanecer, no lo deje ir. Y Julio le habló a los soldados para cortar las cuerdas, hizo que los marineros se tuviesen que quedar en el barco. Repito, no siempre es fácil decirle que no a una persona. Hay gente que a veces consulta algo contigo y tú inmediatamente te das cuenta que dice, este es lo que quiere, este quiere que yo le diga lo que él quiere oír. Por eso se necesita autoridad. Finalmente, al amanecer, Lucas escribe verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo, este es el 14º día, o sea, 14 días, que 2 semanas que permanecen en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan
y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos aligeraron la nave echando el trigo al mar. El líder se enfoca en las soluciones, no en los obstáculos. Lucas ya había mencionado que los pasajeros, ya lo leímos, se abstuvieron de comer por 2 semanas, completamente. Entonces Pablo, un líder analítico, les animó que comieran. Vio más allá de la tormenta, más allá de la urgencia del momento, supo que tenían que prepararse para la dificultad que tenían que enfrentar. Dice, por vuestra salud, dice el verso 34, ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Van a salvarse, pero tienen que comer. Aquí encontramos otra vez un ejemplo de la soberanía de Dios. Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo, pero tienen que comer. La responsabilidad humana. Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Yo os he entregado, lo dijo Dios, toda la tierra que pisare la planta de vuestro pie. Os he entregado, ya en pasado, eso es un hecho, esa tierra es de ustedes, pero levántate, esfuérzate y sé muy valiente. Y se lo dice varias veces. Quizá usted está sentado en una mecedora esperando que la bendición de Dios le llegue. Sigue esperando. Pablo le dice, olvídense de la tormenta, del mal tiempo y coman. Aliméntense, piensen en su nutrición, que van a necesitar estar sanos y fuertes para poder salvarse. Entonces, después de comer, se pusieron a trabajar en la última actividad. ¿Cuál era la última actividad? Aligerar la carga del barco. Desmontar todo del barco, para que el barco pesara lo menos posible. Y sigue diciendo el verso 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas, la dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave y la proa. Recuerden, la proa es la parte de adelante del barco, la popa es la parte de atrás. Hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, miren esto, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó a los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás, partes en tabla, parte en cosa de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Miren, hermanos, la influencia que logró el apóstol Pablo ante los ojos de este hombre, Julio. No, él tomó el riesgo de dejar ir a los presos, aunque se escaparan. ¿Se acuerdan el carcelero de Filipo? Se iba a matar porque creía que se le habían escapado Pablo y Silas.
Y cuando Pedro escapó, Pedro que estaba preso, a los guardias que cuidaban a Pedro lo mataron, dice el libro de los Hechos, era un asunto serio. Y Julio estaba dispuesto a dar su vida para conservar la vida del apóstol Pablo. Y yo pienso también, hermanos, el mundo no sabe la bendición de que haya creyentes todavía aquí en el mundo. De que la ira de Dios se detiene muchas veces por amor a los creyentes. Por el apóstol Pablo, estas 276 personas se salvaron. Y Julio es capaz de dejar que todos se vayan con tal de que el apóstol Pablo se salve. Influencia, respeto. Eso es lo que necesitamos en el mundo de hoy, donde cada día la gente cree menos en palabras y la gente ve tu vida. Esto es un tremendo ejemplo lo que tenemos aquí. Concluyo diciendo, tengamos cuidado de no tomar el esquife y querer escapar cuando nuestra vida está en medio de la tempestad. Recuerda que al Señor hasta el viento y el mar lo obedecen. Y tú eres del Señor y sirves al Señor. Pablo dice, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Y es imposible que Dios trate al justo como trate al impío. Y podemos estar en el mismo barco, pero no en la misma tempestad. Nosotros somos guiados por la gracia del Señor, por su misericordia. Así que nunca te desesperes, porque el Señor controla todo. En segundo lugar, busque la dirección del Señor. No se vaya en el primer esquife. Búsquela en serio. En tercer y último lugar, en medio de la tempestad, que nuestro liderazgo impacte en la vida de otros y no que la vida de los presos influya en la tuya. Que allá afuera, en ese mundo que está perdido, sea tu vida, como influyó la vida del apóstol Pablo en la vida de 276 personas, y que no sea la costumbre, las malas costumbres de presos que influyan en tu vida, sino que nuestra vida influya en la de ellos. Que el Señor les bendiga.